Hola chicos. Hoy la verdad es que estoy un pelín frustrada porque hoy no iba a tocar este tag, aunque estoy súper contenta de hacer este tag porque me encanta el cine y ver películas y todo eso, pero había grabado un vídeo precioso de Barcelona que estuve el fin de semana pasado porque fui a ver un concierto de Raider, que es mi rapero favorito. Pero cuando lo estaba editando, de repente me dijo, los archivos no se encuentran en la carpeta. Y me fui a la carpeta y es verdad, los archivos habían desaparecido. Y hice mogollón de análisis para ver si tenía virus y de todos, pero no. Y empecé a mirar por las carpetas para ver si se había movido y no lo he encontrado. Así que bueno, os voy a dejar ahora unas imágenes del concierto de Raider. Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Que te podrás llevar el paro de tu vida, llegar a donde nadie llegó ni sus sueños que eran imposibles, son improbables, para que cobardes no se atrevan presos por el miedo. No dejes que nadie te diga que no hagas esto, aquello, que no sirves y que vales porque vales más que ellos. Pero tantos pájaros tenía en la cabeza y tal era el peso de sus sueños que llegó un día en que todos a la vez emprendieron el vuelo y siempre se perdió en mitad del cielo. Y es que si siempre te dices nunca, ¡Nunca será siempre! Cada vez estoy más cerca de estar más lejos de mí. Borraré todas las huellas por si me quieren seguir. De cada manía de gastar, me decía lo provisional. Quiéreme en plena soledad, gobernarme antes de pedir mal. Cansado de ceros que se hacen a un lado, donde sigue no pierdes valor, de los unos que están enfrentados buscando la M de quieras mejor, de ese dos que no sabe estar solo y se besa con todos buscando calor, de los presos peleados hasta que no se hace noche no se da valor, de los cuatro que se dan la espalda formando una flecha hecha de rencor, vaya cinco sentidos y no, a quien no lo sienta no tiene perdón, de los sises que dicen ser nueve según les conviene, según la ocasión, y perder ponderos y vidas jugando contigo en la cola en la cola. fuimos a hacer el amor, Parece que volvimos de la guerra. me sentí astronauta cuando me abriste la puerta, perdido en tus lunares diciendo adiós a la tierra, de besos de pasión y no de aniversario, todo lo que no te dije lo hice, cicatrices nada como los sueños cuando despertar los vecindarios. Y he sentido bésame, tú no me besas de la cama. Te contaría besos, pero me tragaría mis palabras. Por eso mejor te dejo sin hablar. Vuelve el sentido del amor, Pero no es sarcasmo, si me da el humor. Soy el orgasmo. estás en mi lista de sueños cumplidos, lleno de pecados compartidos. Que por cierto, mirad, me firmó la entrada, me la firmó. Y eso, y estoy súper feliz de que me la firmaran y poder haber estado un rato con él y con el Llama y con Beli Basarte después del concierto. Y eso, enamorada. El concierto estuvo genial, me lo pasé súper bien. No sé, o sea, es el segundo concierto que voy de él, que también es el segundo que voy en el año. Y no sé, y es que yo creo que cada vez se supera. Este concierto fue genial, acabé casi afónica de todo lo que canté. Vamos a lo que estábamos, al tema, y es que voy a hacer el Tag. La verdad es que como no he encontrado un Tag en el que me gustaran todas las preguntas o que pudiera contestar a todas las preguntas sinceramente, pues he mezclado varios y así he creado mi propio Tag. Con la primera pregunta ya empezamos mal, porque es película favorita y a mí me cuesta muchísimo elegir favoritos, pero bueno, esta película, no sé, sí, es que me encanta, estoy enamorada de ella, me sé todas esas canciones, parte de los diálogos en español y en inglés, y eso. La película es gris y encima tengo esta edición de coleccionista que me regalaron mis amigos
que la caja ya está un pelín rota de todo el uso que le doy, pero eso, la amo. Y como no podía elegir solo una película, pues ya lo. Vale, otra de mis películas favoritas es El viaje de Chihiro, y es que tenía que enseñaros esta, que encima es la edición especial, pero es que con esta película tengo muchísimos recuerdos porque fue la primera película que fui a ver al cine con mi padre y yo era bastante pequeñita, pero la disfruté muchísimo y es que me acuerdo de todo, hasta de la ropa que llevaba yo, me acuerdo, o sea, imaginaros lo especial que fue ese momento para mí. Película que te ha hecho llorar. Y yo soy de la lágrima fácil, ¿vale? Lo tengo que aceptar. Hay un mínimo drama en una película y yo ya estoy llorando como una magdalena. En serio, es que con esta película yo creo que todas las veces que la he visto he llorado. Y si, cuando la vea en el futuro, yo creo que seguiré llorando con esta película. Y es Up, por favor. La escena en la que se ve cómo los abuelitos van van envejeciendo. Si no has soltado una lagrimilla con esa película, con esa escena, dime tú. O sea, te pones aunque sea un poco tontorrón con esa escena. No sé, que yo no puedo, yo lloro muchísimo. Si solo pudiera recomendar 3 películas, ¿qué películas serían? Y aquí también me ha costado muchísimo elegir. Exactamente, he cambiado las películas 5 veces. Solo ha habido una que ha estado en todas las veces que he cambiado. Y es Big Fish. Por favor, Big Fish me parece una obra maestra. Ya empezando porque el protagonista es Ewan McGregor, que me encanta ese actor, o sea, chapó como actúa, pero toda la película en sí, toda la historia, me encanta. Esta película me la recomendó mi padre porque a él también le gustaba muchísimo y en serio, gracias papá por habérmela recomendado porque me encanta. La segunda película que os quiero recomendar, al principio iba a ser Origen, pero hace poco, bueno, hace un mes o algo así, me vi una película que se llamaba Paprika, Detective de los Sueños o algo así, que trata más o menos de lo mismo que Origen, aunque creo que Paprika es anterior, es anime. Y yo sé que a mucha gente el anime no le gusta, los dibujos estos en plan japoneses, pero si os gustó Origen o si os gustan las películas de ese tipo, darle una oportunidad, en serio, porque os va a encantar. La tercera película que quería recomendar, que esta sí que la vi hace nada, hace 2 semanas o algo así, o semana y media, es Mi vida sin mí. Y con esta película también estuve llorando casi toda la película. Es una buena película que a mí me hizo pensar mucho en que si me dijeran que me voy a morir en un par de meses, ¿qué haría? Película que te avergüenza decir que te gusta. Y a mí en realidad no me da vergüenza decir que me guste una película. Yo lo digo y ya está. Y si a la otra persona no le gusta, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Pero esta película es la última película que han hecho sobre Peter Pan, que se llama Pan. Que... A ver, es que yo creo que a mí todas las cosas que vayan a sacar de Peter Pan me van a gustar, porque yo amo a Peter Pan, amo al Capitán Garfio, encima en esta película Garfio es un poco como más protagonista, y encima Gareth Hedlund, o sea, no han podido elegir a un actor mejor para hacer de Garfio, pero eso a mí es que me encantó, por favor, es que es Peter Pan. Encima el malo, Hugh Jackman, y canta una canción de Nirvana, vamos, top. Película que has visto recientemente. O sea, esta película ya la había visto antes, no es nada nuevo, pero la vi en el viaje que hice a Barcelona y creo que durante esta semana no he visto ninguna película más, así que esta, y es One Day. Una película que también me toca la fibra sensible, que encima el protagonista es Jim Sturgess, no sé pronunciar su apellido, así que os lo dejaré por aquí escrito, que es el protagonista de otra de mis películas favoritas, que es Across the Universe, que si os gustan los Beatles o los musicales en sí, os la recomiendo un mogollón, porque cantan canciones de los Beatles y encima este hombre tiene una voz marrón que me muero. Pero eso, a lo que llevamos, One Day. No sé, es que no sé explicar esta película muy bien, pero a mí me encanta y os la recomiendo. Director favorito. Y aquí he tenido que meter 2 directores que me encantan porque son totalmente opuestos.
El primero es Tim Burton, que ese es mi director favorito de toda la vida de Dios, porque me encanta. Pesadilla antes de Navidad también es una de mis películas favoritas desde muy pequeñita, me sé todas las canciones, me encanta toda la ambientación que hace para sus películas, o sea que tú ves un personaje de sus películas y dices, este personaje es de Tim Burton, y no sé, es que me encanta, es todo como súper tétrico, todos los personajes son súper pálidos, y los temas que trata así como que todos tienen un poco que ver con la muerte, los muertos vivientes, no sé qué cosas así, no sé, me gusta muchísimo. Y el otro es Wes Anderson, que sí, Tim Burton en todas sus películas eran colores como más oscuros, Wes Anderson es todo colores pastel, tiene una gama de colores en sus películas impresionantes. Por ejemplo, en el Hotel Budapest, que todo es como rosa, azul y eso, es que utiliza tal gama cromática en sus películas que a mí me encanta a nivel visual, y las historias que cuenta, aunque algunas son un poco ida de olla, también me gustan muchísimo. De él, creo que la película que más me gusta es la de Moonrise Kingdom. Si pudieras tener una relación con un personaje, ¿qué personaje sería? Y bueno, la verdad es que podría elegir a muchísimos personajes, pero ya que he dicho que mi película favorita era Gris, pues mira, voy a elegir a Denis Zuko, a John Travolta. Película que me decepcionó. Y yo la verdad es que soy muy conformada con las películas. A mí si una película me entretiene, pues ya me gusta. Pero es que en esta película iba yo con las expectativas como súper altas. Y es Inside Out, que en español creo que se llama Del Revés. Y no sé, a ver, es que a mí me dijeron que esta película iba a superar a Big Hero 6. Y yo con Big Hero 6 es que me enamoré, también es una de mis películas favoritas. O sea, para mí es de las mejores películas de animación que hay, por la historia y por todo. Pero eso, a mí me habían puesto Inside Out como súper arriba, y yo fui con todas mis expectativas ahí súper altas, y que no digo que sea una película mala, que a mí me gustó, y si me la volviera a ver ahora seguro que me gustaba aún más, pero claro, yo fui ahí pensando, guau, esto va a ser genial, lo más, no sé qué, y no sé, como que se quedó un poco ahí. Actor favorito, y mi actor favorito top es David Tennant, pero como a mí David Tennant me gusta más con las series, pues voy a decir a otros tres que también me encantan, estoy enamorada de ellos. Jude Law. Con Jude Law tengo como un poquito de obsesión, porque después de verlo en Sherlock Holmes, como que me entró un montón de ganas de verlo en todas las películas posibles que hubiera hecho, y no sé, me encanta cómo actúa, la verdad. Mark Ruffalo, o sea, por favor, ese hombre sí. In Love, no sé, me encanta tanto en sus papeles de los Vengadores, ahí haciendo de Hulk, como en los papeles así un poco más crudos en Spotlight. No sé, es que me encanta Colin Firth, y ese también me encanta en papeles como más serios, en El discurso del rey, en un poco más así acción, no sé, como en Kingsman, que también es de mis películas favoritas. También es que lo veo un actor que te sirve para todo, como en una comedia, como en El diario de Bridget Jones, que sí que ese hombre te hace todo lo que tú quieras y más. Por último, película que has visto más veces, y esta película es La espada mágica. Yo no te miento si te digo que esta película al año me la veo 15 veces o más. Es mi esta sí que sería mi película favorita de todo el tiempo, pero como también es la que más veces me he visto, pues la quería meter aquí. Y es que era la película que de pequeña me la veía muchísimo, que me acuerdo que mis padres me compraron hasta una pelota y la banda sonora me la escucho cuando voy en coche, y eso, es que me encanta. A mí la leyenda toda esta del rey Arturo como que me gusta muchísimo, pero este es como otro lado. Pues esto es todo por hoy, creo que he hablado súper rápido, pero es que siento que se me está yendo la luz y no sé, siento que he hablado súper rápido, pero eso, que espero que se haya entendido todo muy bien, que me hayáis escuchado bien, espero, porque hay mucho tráfico y lloro mucho, pero eso, compartir el vídeo por todas nuestras redes sociales, seguirme a mí en mis redes sociales.